Un veterano encuentra a un perro militar moribundo en un árbol y tropieza con algo aún más impactante. Al final de una tarde de otoño, Javier, un antiguo guía canino del ejército, caminaba por un sendero familiar pero olvidado desde hacía mucho tiempo, intentando aplacar una ansiedad que lo había perseguido todo el día. El viento barría las hojas doradas por el suelo. Sus pensamientos lo arrastraban insistentemente al pasado del que había huido durante tanto tiempo. Había pretendido que fuera solo un paseo, un breve respiro de sus abrumadores pensamientos. Pero cuando oyó un chapoteo ahogado y vio una silueta oscura cerca del río, el corazón se le detuvo en el pecho. Javier se quedó paralizado en la orilla, con el aire frío quemándole los pulmones. Era una sensación demasiado familiar, el mundo reduciéndose a un único punto. Avanzó lentamente hacia el agua, conteniendo el pánico mientras sus piernas aceleraban el paso por instinto. Solo cuando tuvo el árbol justo delante lo vio todo con claridad. Un perro, un pastor alemán, estaba suspendido tan bajo que sus patas apenas rozaban el agua impetuosa. El horror de la escena hizo que a Javier le flaquearan las rodillas. Su primer pensamiento fue, ¿quién podría hacer algo tan cruel? El segundo, ¿está vivo? Javier se abalanzó hacia adelante. El agua le salpicó los pantalones mientras se metía en el río casi hasta las rodillas. Sacó una navaja del bolsillo. Le temblaban las manos, pero consiguió cortar la gruesa soga. El cuerpo del perro se desplomó pesadamente en sus brazos, cálido pero inerte. Un quejido ronco y dolorido escapó de sus fauces. Tranquilo, tranquilo, amigo, estás a salvo, susurró Javier, sin saber si intentaba calmar al perro o a sí mismo. Dejó al perro con cuidado en tierra firme y se fijó en una placa que todavía colgaba de la soga. Demasiado peligroso. Ridículo, si no fuera tan aterrador. La soga, las heridas, los regueros carmesí a lo largo de sus flancos. Esto no era un accidente. Esto era una tortura. Javier apartó con suavidad el pelaje de su cuello, intentando evaluar los daños, y entonces la vio, una placa de metal en una correa rota. No leyó las letras de inmediato, como si su cerebro se negara a aceptar su realidad. Kilo Delta 7. Se le hizo un nudo en la garganta. El mundo se volvió borroso. No podía ser. El que yacía ante él no era un perro cualquiera. Era Sombra, su compañero, el que había creído muerto durante años. El recuerdo lo golpeó con fuerza, como la culata de un fusil en las costillas. Su última operación. Los gritos, la explosión y las palabras del oficial. No logró volver. Pero lo había hecho. Roto, medio muerto y de nuevo en sus brazos. Javier se arrodilló, apenas respirando, tratando de evitar que su mente cayera en la espiral de caos del pasado. Sombra, su compañero en la sombra, el que lo había sacado de las situaciones más oscuras más de una vez, yacía ahora casi inmóvil. Solo unas respiraciones débiles y entrecortadas indicaban que la vida aún parpadeaba en su interior. «Estás vivo, Dios, estás vivo», susurró Javier, sintiendo que el nudo en la garganta se convertía en un dolor agudo, como si algo se le estuviera desgarrando por dentro. El perro intentó levantar la cabeza, pero sus músculos temblaron y se limitó a rozarle la palma de la mano con el hocico débilmente. El gesto era tan familiar, tan personal, que le robó el aliento a Javier. Le acarició el pelaje, húmedo y pegajoso por la sangre y la suciedad, e intentó encontrar una sola herida que pudiera tratar de inmediato, pero había demasiadas. Sombra soltó un gemido sordo y sibilante y giró el hocico hacia el bosque. Su mirada era ansiosa, como si intentara advertir a Javier de que el peligro seguía cerca. «Tranquilo, tranquilo», dijo Javier, pero él mismo ya estaba escuchando. El bosque estaba oscuro, pero no muerto. Caían gotas de lluvia de las ramas. El crujido que al principio había atribuido a los animales ahora parecía demasiado pesado, demasiado deliberado. Había alguien ahí fuera, y ese alguien había intentado matar a Sombra hacía muy poco. La rabia venció a su miedo. Javier levantó al perro en brazos con cuidado, sujetándolo con fuerza contra su pecho.
Te sacaré de aquí. Te lo prometo. Estaba a punto de coger el móvil, pero antes de que pudiera hacerlo, el bosque fue atravesado por un sonido, débil, apagado, pero humano. El llanto de un niño. Javier se quedó helado al instante, como si lo hubieran golpeado. Entonces Sombra, a pesar de su falta de fuerzas, se sobresaltó, gimió más fuerte y volvió a mirar hacia los árboles. «Hay alguien ahí», susurró Javier, sabiendo ya la respuesta. El llanto se oyó de nuevo, ronco y desesperado. Y Javier se lanzó hacia adelante. Corrió, saltando sobre raíces y charcos, sintiendo la adrenalina recorrerle todo el cuerpo. Sombra respiraba con dificultad en sus brazos, pero no se resistía, como si entendiera la urgencia. Los llantos se hicieron más fuertes. Primero uno, luego un segundo. Un niño y una niña. Javier irrumpió en un pequeño claro que parecía arrancado del tejido del bosque, sucio, desordenado y opresivo por el frío. En el suelo, apoyado contra un árbol caído, estaba sentado un niño de unos 10 años. Tenía las manos atadas con una cuerda, la ropa manchada de barro y sangre, y los ojos abiertos de par en par por el terror. Lo llamó Javier, tratando de mantener la calma en su voz. Soy un amigo, no tengas miedo. El niño se encogió y luego sollozó, ayúdame, por favor. Javier dejó rápidamente a Sombra en el suelo para que pudiera respirar y corrió hacia el niño. Cortó las cuerdas y lo ayudó a levantarse con cuidado. El niño se tambaleó, agarrándose a su chaqueta. Se llevaron a mi hermana, jadeó, apenas capaz de mantenerse en pie. Por favor. Dijeron que ella. No terminó, porque Sombra, irguiéndose sobre sus patas delanteras con gran esfuerzo, se giró hacia una densa maleza al borde del claro y soltó un gruñido grave, débil, pero tenso. Javier lo entendió al instante. Corrió hacia los arbustos y el corazón se le encogió. Allí, casi engullida por el barro, yacía una niña pequeña de unos 8 años. Pálida, inmóvil, con el pelo enredado y mojado. Ni un movimiento, ni un aliento. Maldita sea, susurró Javier, cayendo de rodillas a su lado. Le buscó el pulso en el cuello. Nada. El niño soltó un gemido tan bajo que rompió el silencio más que cualquier grito. Pero Sombra se arrastró de repente hacia ella con un esfuerzo increíble, con la misma terquedad que una vez había salvado a Javier en el campo de batalla. Apoyó el hocico en el pecho de la niña, gimió de forma larga y lastimera, y luego pareció quedarse quieto, escuchando. Un segundo después, Javier vio que la cola del perro se movía de forma casi imperceptible. ¿Qué? Exhaló. Volvió a poner los dedos en el cuello de la niña. Una sombra. El pulso más débil, apenas perceptible. Pero estaba ahí. Está viva, susurró, dándose cuenta de que era verdad. Maldita sea, está viva de verdad. El niño cayó de rodillas, sollozando. Pero al instante siguiente, el bosque estalló con el sonido de fuertes pisadas. Alguien se acercaba, y no venía solo. Javier se levantó, con los dedos cerrándose en puños. Y por primera vez en años, volvió a sentirse como un soldado. No porque quisiera, sino porque no había otra opción. Las pisadas se acercaban, pesadas, seguras, como si quienes se movían por el bosque no temieran ni ser oídos ni ver las consecuencias de sus actos. Javier se colocó al instante entre los niños y el sonido, protegiéndolos instintivamente con su cuerpo, tal como había hecho con los soldados heridos. Sombra intentó levantarse, pero volvió a caer, soltando un gruñido ronco y profundo lleno de dolor, rabia y una lealtad inquebrantable. Tranquilo, chico, ya has hecho más que suficiente, susurró Javier, sintiendo que su propia voz temblaba. El niño se agarró a su manga. Vuelven. Han sido ellos. Lo sé, respondió Javier con firmeza. Pero ya no estás solo, y tu hermana tampoco. La respiración de la niña se entrecortó, una bocanada de aire breve y desigual, como si su cuerpo estuviera recordando lo que significaba estar vivo.
Javier la levantó con cuidado, sujetándole la cabeza, y se la pasó a su hermano. Sujétala. No la sueltes. Las pisadas estaban ya en el borde del claro. Javier se apartó de los niños y se puso en pie lentamente, de forma deliberada, como si diera tiempo al enemigo invisible a considerar a quién se iban a enfrentar. Y entonces, de detrás de los árboles, surgieron 3 hombres, botas pesadas, chaquetas toscas manchadas de barro, sus rostros fríos y casi inexpresivos. Solo uno de ellos sonreía, una sonrisa delgada, desagradable y burlona que hizo que a Javier se le revolviera el estómago. «Vaya, mira eso, nuestro héroe ha vuelto a la acción», dijo el que tenía una cicatriz en la mejilla. Otro señaló a Sombra. «Mira, el perro sigue vivo». Chucho sorprendentemente duro. La voz era tranquila, casi perezosa, y era esa extraña naturalidad lo que más enfurecía. Javier levantó las manos lentamente, mostrando que iba desarmado. «No deberíais haber vuelto», dijo. «¿Nosotros?», rió el tercero, un hombre alto y delgado. «Este es nuestro bosque, nuestras reglas. Esos 2 solo pueden culparse a sí mismos por husmear donde no debían». Señaló a los niños con la cabeza. Algo dentro de Javier se rompió, frío y silencioso. «Son niños. Habéis intentado matarlos», dijo con voz neutra, casi sin entonación. «Bueno, son cosas que pasan», replicó el de la cicatriz, encogiéndose de hombros. «¿Y el perro?». «Teníamos una orden». Javier se tensó. «¿La orden de quién?». Pero no le dieron respuesta. El hombre corpulento y de piel oscura sacó una navaja, haciéndola girar ociosamente entre los dedos. «Da igual. La pregunta ahora es, ¿qué hacemos contigo?». El alto levantó un arma, un rifle tosco, medio montado, pero letal en manos de un hombre desesperado. «Aléjate de los críos, viejo. Solo venimos a recuperar lo que es nuestro». Javier no se movió. «Ya no hay nada aquí que os pertenezca». Estaba desarmado, era más débil físicamente y lo superaban en número, pero algo en su interior, algo que creía enterrado desde hacía mucho con su servicio, salió a la superficie. Habían despertado al soldado que llevaba dentro, y fue un grave error. «Tenéis una última oportunidad para marcharos», dijo en voz baja. «Ahora mismo». «¿O qué?», se burló el de la cicatriz. «¿El perro va a hacer el trabajo por nosotros?», apuntó a Sombra. Sombra se movió, levantando la cabeza. Sus ojos, oscuros, doloridos, pero vivos, se clavaron en el enemigo. Intentó levantarse de nuevo. Y otra vez. Pero su cuerpo no obedecía. El hombre resopló y escupió a un lado. «Debería haberlo rematado cuando tuve la oportunidad». Y dio un paso. Javier se movió antes de poder pensar. Los reflejos que creía olvidados estallaron en su interior como un resorte sobrecalentado. Agarró una rama gruesa cercana, se lanzó hacia adelante, esquivó el rifle del hombre alto y le golpeó en la rodilla, haciéndole aullar. El segundo hombre lo atacó con una navaja. Javier lo bloqueó, le quitó la navaja de la mano de un golpe y lo alcanzó en la garganta con el canto de la mano. El tercero lo agarró por la espalda. Javier giró, pero no fue lo bastante rápido. El hombre le rodeó el cuello con un brazo, apretándolo contra él. «Se acabó, héroe, se acabó la función», le gruñó al oído. Sombra se arrancó del suelo de repente como si hubiera olvidado que se estaba muriendo. Se abalanzó sobre el hombre, hundiéndole los dientes en el antebrazo. El hombre rugió de dolor, aflojó el agarre y apartó al perro de un empujón. Pero era demasiado tarde. Javier estaba libre. Uno de los atacantes consiguió levantar el rifle. El niño protegió a su hermana con su cuerpo. Sonó un disparo. Los pájaros salieron volando de las ramas. El bosque se estremeció, pero no hubo ningún grito. Javier estaba de pie, respirando con dificultad, y a pocos metros, un hombre yacía con la nariz rota y un brazo destrozado. El rifle estaba más lejos.
Javier no había dudado. Ni siquiera estaba seguro de cómo lo había desarmado, simplemente hizo lo que tenía que hacer. Los hombres empezaron a retroceder. Primero uno, luego el segundo, y después los tres echaron a correr, desapareciendo en la densa maleza. Sirenas, lejanas pero acercándose. Javier se dejó caer lentamente de rodillas. Sombra yacía en el barro, respirando con dificultad, mientras la sangre empapaba lentamente la tierra. Javier se arrastró hasta él, sujetando la cabeza del perro con manos temblorosas. Maldita sea, aguanta. ¿Me oyes? Aguanta. Sombra lo miró, una mirada larga y profunda, como si no solo viera al hombre que tenía delante, sino todos los años que habían pasado juntos. Su cola se movió apenas un ápice. El niño se acercó, abrazando a su hermana contra el pecho, y susurró, nos ha salvado. Sí, dijo Javier, sintiendo que algo se rompía dentro de su pecho. Siempre salvaba a todo el mundo. Una luz fría y brillante destelló en el bosque, los faros de los rescatadores. Y por primera vez en esa hora infernal, Javier se permitió respirar más hondo, pero el miedo no se iba. Sombra se estaba muriendo en sus brazos. El bosque estaba bañado por el parpadeo rojiazul de las luces de emergencia que se filtraban entre los árboles. Las sirenas se acercaban, pero para Javier, el tiempo parecía haberse detenido. Estaba sentado en el barro, acunando la cabeza de Sombra contra su pecho, escuchando cada una de sus respiraciones entrecortadas, breves, dolorosas, como si cada una fuera una pequeña victoria sobre la muerte. Solo aguanta, te lo ruego, chico, susurró, con la garganta atenazada por el dolor. Sombra parpadeó lentamente, como si respondiera con pereza a su voz. El niño y la niña, envueltos en una manta que Javier había logrado sacar de su mochila, estaban sentados bajo un gran árbol. El niño abrazaba a su hermana con tanta fuerza que parecía temer que el mundo se la arrebatara de nuevo si la soltaba. La niña, aunque consciente, aún temblaba por la conmoción, gimiendo con cada sonido brusco. Javier levantó la cabeza al oír el crujido de unas ramas. Dos policías emergieron de entre los árboles, armados y recelosos, seguidos por dos sanitarios con una camilla. Las manos donde pueda verlas, gritó uno de los agentes. Javier levantó ligeramente la mano izquierda, sin soltar al perro. No soy una amenaza. Los niños están allí. Están heridos. El perro está en estado crítico. Los atacantes huyeron hacia el norte. Los agentes inspeccionaron la zona. Entonces uno de ellos se acercó. ¿Es usted Javier Vargas? Nos dijeron que frecuenta este bosque. Sí. Los encontré a ellos, y a él. Javier señaló a Sombra con la cabeza. Los sanitarios corrieron inmediatamente hacia los niños. Un agente se arrodilló junto a Javier. Dios mío, ¿es un perro militar? Sí, dijo Javier en voz baja. Mi compañero. Una breve pausa. Lleva mucho tiempo registrado como fallecido. Lo sé. A mí me dijeron lo mismo. Javier miró a Sombra, sintiendo que apenas podía mantenerse entero. Alguien lo escondió, lo encontró, se lo llevó, e intentó matarlo. El agente apretó los labios. Averiguaremos quién ha hecho esto. Javier no respondió. Su único pensamiento era que Sombra siguiera respirando un segundo más. Luego otro. Y otro. Necesitamos la camilla, dijo el otro sanitario, acercándose corriendo. Tengan cuidado, se le quebró la voz a Javier. Él puede sentirlo todo. Lo entendemos. Vamos a hacerlo despacio. Transfirieron a Sombra con cuidado a la superficie blanda, le estabilizaron la cabeza y le vendaron las peores heridas. Javier no se apartó ni un centímetro. ¿Va a venir con él?, preguntó la sanitaria. Sí, respondió Javier antes de que pudiera terminar. Entonces suba al vehículo. Tenemos que darnos prisa. Está muy grave. Javier se giró hacia los niños. Vais a estar bien.
Ya estáis a salvo. Yo me voy con él, y otro equipo os llevará a vosotros. ¿Entendido? El niño asintió. ¿Va a vivir? Javier miró a Sombra, tumbado casi inmóvil, cubierto por una manta ya empapada de sangre. Estaré a su lado. No lo dejaré. El niño se secó las lágrimas con una manga sucia. Entonces seguro que vivirá. Esas palabras golpearon a Javier con más fuerza que cualquier bala. La ambulancia recorría a toda velocidad la estrecha carretera del bosque. Dentro olía a desinfectante, a metal y a sangre, un aroma que Javier recordaba demasiado bien de su pasado. Los sanitarios trabajaban en silencio y con eficacia, poniendo vías, comprobando el pulso, colocando una mascarilla de oxígeno. Sombra respiraba con dificultad, pero respiraba. Javier estaba sentado a su lado, con los dedos aferrados al borde de la camilla como si pudiera sujetar la vida del perro con la fuerza de sus manos. La tensión es inestable, dijo bruscamente una sanitaria. Prepara la adrenalina. Ya. Javier cerró los ojos, escuchando los pitidos caóticos de las máquinas. Volvió a ver aquel día. La operación. Humo, fuego, ruinas. Sombra saltando para apartarse de una explosión, salvándolo. Lo que los militares explicaron después como una pérdida inevitable. No eres una pérdida, susurró ahora. No eres una pérdida. ¿Me oyes? Nunca estuviste perdido. Los ojos de Sombra se abrieron ligeramente. Aguanta. Javier se inclinó más. Estoy aquí. No me voy a ir. Un monitor emitió un pitido, mostrando una caída brusca. Maldita sea, está perdiendo la consciencia. El sanitario ya estaba preparando el desfibrilador. Cargando. No, Sombra, ahora no. Fuera. El cuerpo del perro se convulsionó. Una pausa. Larga, aterradora. Luego una señal débil y fina. Un ritmo. Había vuelto, pero era tan frágil que parecía que un soplo de viento podría romperlo. Se está estabilizando, exhaló la sanitaria. Javier se cubrió la cara con las manos. Las lágrimas que no se había permitido durante años le quemaron la piel. Sacudió la cabeza, obligándose a recomponerse. Lo conseguirá, dijo. ¿Me oyes? Lo conseguirá. La sanitaria le dirigió una mirada amable pero sincera. Haremos todo lo posible. Pero solo aguanta porque está luchando. Miró a Javier. ¿Y por qué estás tú aquí? El hospital lo recibió con una luz brillante, casi cegadora. A Sombra lo llevaron corriendo a quirófano. Javier se quedó solo en el pasillo, aferrando la vieja y gastada correa con la placa de metal, Delta 7, la misma que le había roto el corazón al verla en la correa sucia en el bosque. No supo cuánto tiempo había pasado. Minutos, horas. Estaba sentado en una silla dura, con la mirada perdida en el suelo, sintiendo un vacío en su interior. Era como si todo lo que lo había mantenido a flote todos esos años se estuviera desmoronando de nuevo. Unos pasos. Un médico se le acercó. Señor Vargas, la operación sigue en curso. El médico le sostuvo la mirada. Su estado es extremadamente crítico. Javier asintió. Esperaré. Le avisaremos en cuanto haya noticias. El médico se fue. Javier apretó los dientes. Eres un chico fuerte. Siempre has sido fuerte. Me sacaste del infierno. Ahora es mi turno. A través de la puerta de cristal del quirófano se movían sombras, cirujanos, instrumentos, monitores. Todo parecía borroso, como si lo estuviera viendo a través de una gruesa lámina de agua. Una voz baja llegó desde detrás de él. Disculpe, ¿es usted quien encontró a los niños? Javier se giró. Era el mismo agente que había llegado primero al claro. Sí. ¿Cómo están? La niña está estable. El niño está en estado de shock, pero a salvo.
Estaban muy preocupados por el perro. Javier asintió, incapaz de encontrar palabras. El agente se acercó más. Encontramos sus huellas y algunas pertenencias. Esos hombres cazaban animales. Hizo una pausa. Perros militares. Vi lo que hicieron, dijo Javier en voz baja. Los encontraremos, dijo el agente con firmeza. Se lo prometo. Pero a Javier no le importaba. Lo único que importaba era si el corazón de Sombra seguía latiendo. Y de repente, la puerta del quirófano se abrió. Salió el médico, con el rostro serio y cansado. Javier se puso en pie de un salto. El médico asintió lentamente. Está vivo. Hemos conseguido detener la hemorragia, pero su estado sigue siendo crítico. Ha sufrido un traumatismo muy grave. Las próximas 24 horas son decisivas. Javier apenas consiguió agarrarse a la silla para no volver a desplomarse en ella. El pecho se le llenó de algo tan pesado y ligero al mismo tiempo que no podía respirar. ¿Puedo verlo? Sí, pero solo un momento. La habitación era silenciosa, casi estéril. Solo el suave y lento bip, bip del monitor. Sombra yacía bajo una sábana blanca, vendado, conectado a máquinas. Parecía pequeño, completamente indefenso. Javier se acercó, se sentó a su lado y le tocó suavemente una oreja. Estoy aquí, chico. Y no me voy a ir a ninguna parte. Como a través de una niebla, Sombra movió la cola. Apenas perceptible, pero suficiente. Javier cerró los ojos, permitiéndose sonreír por primera vez en mucho tiempo. Estaba vivo, y eso era un principio, no un final. Las primeras horas después de la operación parecieron un pasillo interminable que Javier recorría sin parar, sin llegar nunca a la salida. Se sentó junto a Sombra. Casi sin parpadear, temiendo que cerrar los ojos por un momento le arrebatara algo importante, algún cambio sutil en la respiración del perro. Pero todo seguía igual. Respiraciones constantes pero débiles, el ritmo del monitor, el olor a medicamentos. Los médicos se asomaban de vez en cuando a la habitación, ajustaban los goteros y comprobaban sus constantes vitales. Cada vez, Javier se sorprendía conteniendo la respiración hasta que terminaban. Por la mañana, el niño apareció en el umbral. Se quedó quieto, como si temiera perturbar el aire. Su hermana, ahora con ropa limpia, se escondía detrás de su hombro, aferrando una manta infantil. ¿Podemos?, preguntó el niño, apenas audible. Javier asintió y apartó la silla. La niña se acercó primero, lentamente, como si estuviera poniendo a prueba la realidad que la rodeaba con cada paso. Tocó con cuidado el borde de la cama, luego extendió la mano y la posó sobre la pata de Sombra. El perro no se movió, pero el monitor parpadeó ligeramente, tan débilmente que podría haber sido una casualidad. Pero Javier sabía que no había casualidades con ese perro. Nos salvó, susurró el niño. Sí, respondió Javier. Pasó su vida salvando a gente. La niña levantó lentamente la vista. ¿Volverá? La pregunta era sencilla, pero la respuesta no. Javier miró a Sombra, a su pecho vendado, a unas heridas que parecían demasiado profundas, a unas cicatrices que nunca deberían haber estado en un ser vivo. Está luchando, dijo en voz baja. Y nunca se rinde. El niño se sentó en la silla a su lado. ¿Y tú? ¿Eres su dueño? Javier negó con la cabeza. No. Éramos compañeros. Es diferente. El niño frunció el ceño. ¿Hay alguna diferencia? Por primera vez, Javier sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. La hay. Los compañeros son los que se eligen mutuamente. Incluso cuando es difícil. El niño reflexionó sobre ello, mientras la niña acariciaba la oreja de Sombra con un movimiento tan suave y cuidadoso que parecía que estuviera tocando un cristal frágil. Le traeremos un juguete, dijo de repente, para que no esté solo. Javier asintió,
y los niños se fueron, prometiendo volver después de sus revisiones. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió a instalarse en la habitación. Javier suspiró y se inclinó más cerca del perro. ¿Oyes eso? Ya te han vuelto a convertir en un héroe. Sombra no respondió, pero su respiración se hizo ligeramente más profunda. Más tarde ese día, el agente de policía regresó. Dejó un expediente sobre la mesa. Hemos encontrado el campamento de los hombres. Y algo más. Javier apartó a regañadientes la mirada de Sombra y abrió el expediente. Las primeras fotos mostraban jaulas, correas rotas, señales de lucha y herramientas médicas que no tenían cabida en un bosque. Esto era más que caza furtiva, dijo el agente. Buscaban perros militares, los secuestraban, los vendían, a los que se consideraban demasiado peligrosos para la vida civil. Javier sintió que sus manos se cerraban en puños. No es peligroso. Está entrenado. Es disciplinado. Era el mejor. Lo entendemos, dijo el agente. Y vamos a pasar el caso a la Fiscalía Militar. Pero lo principal es que ya hemos detenido a 2 de ellos. El tercero no llegará lejos. Javier cerró el expediente. Bien. Pero ahora mismo, lo único que importa es él. El agente asintió y se fue. Por la noche, los médicos entraron de nuevo en la habitación, comprobaron sus constantes y le cambiaron los vendajes. Hay una dinámica positiva, dijo el médico. Es débil, pero es estable. Javier exhaló con tanta fuerza que pareció que había estado conteniendo la respiración todo el día. Cuando la habitación volvió a quedar vacía, se sentó más cerca y susurró, ¿has oído eso? Lo has hecho genial. Has vuelto a lograr lo imposible. Pero ahora, por favor, solo vive. Yo me encargaré del resto. Y por primera vez en 24 horas, Sombra giró ligeramente la cabeza, casi imperceptiblemente, pero lo suficiente para que su hocico apenas rozara la palma de la mano de Javier. Y eso fue suficiente para que la esperanza regresara. Pasó otra noche, tranquila y casi inmóvil, como si el mundo entero contuviera la respiración con Javier. No se separó de Sombra, dormitando en breves intervalos. Despertándose sobresaltado con cada cambio en la respiración del perro. Pero hacia la mañana, algo cambió. No un sonido, no una luz. Una sensación. Ligera y sutil, como la hierba moviéndose con el viento. Sombra respiró más hondo, luego otra vez, y abrió lentamente los ojos. Javier se quedó inmóvil. El corazón le dio un vuelco. Luego otro. Se inclinó más, temiendo creerlo, temiendo equivocarse. Amigo. ¿Me oyes? Sombra parpadeó. Su mirada estaba nublada, pesada, pero viva, verdaderamente viva. Intentó mover una pata, y aunque el movimiento fue débil, fue deliberado, como si quisiera decir, estoy aquí. Javier exhaló, un sonido largo, ahogado, casi doloroso. Has vuelto. Maldita sea, de verdad has vuelto. Cuando los niños llegaron esa mañana, la niña trajo un pequeño peluche, un cachorro de lobo gris, entrañablemente infantil. Esto es para él, dijo, para que no tenga miedo cuando se despierte solo. Sombra giró la cabeza, olfateó el juguete y movió ligeramente la cola, lo que hizo sonreír a todos los presentes en la habitación. Más tarde, el médico dijo que el perro se recuperaría. Lentamente, durante mucho tiempo, pero lo haría. Y que tenía la oportunidad de llevar una vida normal, la que se merecía. Javier se sentó a su lado, mirándolo como si estuviera presenciando el milagro más importante de su vida. ¿Sabes? Dijo en voz baja. Me salvaste muchas veces, pero hoy hiciste más. Me recordaste que incluso después del camino más oscuro, hay un lugar para la luz. Sombra volvió a parpadear y apoyó la cabeza en la mano de Javier. Lo entendía. Ahora, ambos tenían una segunda oportunidad.